¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy es un gusto estar contigo, estar con cada uno de los que nos están mirando y le damos también la bienvenida a los que nos van a ver posteriormente, ya cuando esté tranquilo, esté tranquila en su casa, en el auto, no lo sé. Pero muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues comparte el programa, va a ser muy bueno, muy edificante. La semana pasada hablamos acerca del Halloween, del Día de Muertos, y hoy vamos a hablar de la reforma y el estrés. ¿Qué onda ahí con eso? No te vayas, quédate con nosotros y comparte el programa. Y bueno, pues hoy le damos también la bienvenida a Edith. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola Ceci. Hola cabina, hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por su presencia, por su compañía, por sintonizarnos. Bienvenidos, bienvenidas, que puedan disfrutar de este programa, que podamos aprender juntos. Estamos atentas a lo que usted nos puede escribir y compartir también sobre este tema. Y pues bueno, reiteramos, ayúdanos a compartir para que otros también sean edificados, sean alimentados, sean a ser bendecidos por este programa y por tu vida al darle ese like, al darle ese reenviado, ¿no?, a quien tú consideras que debe de conocer esto el día de hoy, que es un tema pues que a todos nos interesa, que a todos deberíamos de manejar del derecho y al revés. Pero es maravilloso poder hoy verlo de manera aplicada. Vamos a ver la reforma de de un aspecto muy cotidiano en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no ha sufrido estrés con todo este modernismo, verdad? Pero vamos a empezar porque es aún más interesante el vínculo que tiene. Justo el 31 de octubre, Martín Lutero decide, ¿verdad?, colocar sus 95 tesis, pero justamente también el 31 de octubre, usted y yo sabemos que en Norteamérica se celebra el Halloween y bueno, en México el 1 y el 2 de noviembre se celebra lo que es Día de Muertos. Entonces esto no es casualidad, ¿verdad, Ceci? Que estas fechas, incluso en los años, se converjan, porque Dios siempre tiene cuidado de lo que ama. Dios siempre tiene un plan perfecto. Y hoy te lo queremos contar. Si ya lo sabes, pues también cuéntanos y apórtanos, pero estamos interesadas en contarte cómo es que esto se empata y cómo es que Dios siempre logra lo que Él quiere, ¿cierto?
¿cierto? Y sabes una cosa, conforme más vamos investigando, cuando menos a mí en lo personal, más me impactan las cosas que son, de dónde vienen. Y eso, insisto, lo hablamos la semana pasada, y hablamos la semana pasada que lo de Halloween es una fiesta pagana que se celebra el 31 de octubre y que en los celtas, hace muchísimos años, incluso antes de Cristo, se celebraba el fin del verano y el inicio del nuevo año, y era el día de las cosechas. Entonces se creía que los muertos volvían esa noche pues a llevarse la cosecha y todo eso, y entonces se usaban fuegos artificiales y disfraces para ahuyentar y proteger su cosecha. Con el tiempo esto se fue transformando en lo que hoy conocemos como Halloween, ¿sí? Y en la tradición católica, el 1 y 2 de octubre, la iglesia lo cristianizó, la iglesia católica, para transformarlo en una celebración pagana de muerte y temor, en una fiesta, entre comillas, de fe, esperanza y de vida eterna. Que eso yo digo que es entre comillas totalmente, porque nosotros sabemos que Dios, que Jesús no festejan la muerte, sino festejan la vida. Y nosotros somos luz y somos vida, y somos vida eterna. Entonces, la palabra dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eso está en Deuteronomio 1, 8 y 9. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no le agrada a Dios. O sea, el que se haya hecho para que sea una fiesta que celebra la fe y que celebra la esperanza y la vida eterna, eso es una mentira total. Así es que no te creas eso no es así. Y tú que haces fiestas, que te disfrazas, que estamos entregando a nuestros hijos, y eso ya lo hablamos en el programa anterior. Si no lo viste, vete a la semana anterior y vas a ver cómo es importante, interesante que tú puedas conocer todo esto, de dónde viene, para que veas que no es algo que lo dice primeramente la Biblia, y que no se vivió como algo que edificara a Dios o a Jesús. En ningún lado lo dice. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, porque honra a los santos y a los mártires. Honra a los mártires. Mártir es aquel que murió por la fe, ¿sí? Pero es que Jesús también murió por la fe. Ajá, Jesús resucitó. Es el único que muriendo como mártir resucitó, ¿sí? Por eso resucitó, para ser diferente, para que tengamos la prueba de que Él era diferente. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces, no es un mártir, no se canonizó ni se santificó, sino Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿vale? El 2 de noviembre es Día de los Fieles Difuntos, y se hacen oraciones en la Iglesia Católica por las almas del purgatorio. No hay purgatorio, o sea, no hay alguien. La palabra dice que después de la muerte viene el juicio, pero eso no quiere decir que es porque vayas al purgatorio, ahí te juzguen y tú puedas pagar las cosas que hiciste mal y volverla, o sea, como que bueno, voy a estar 10 años aquí porque es la cárcel por todo lo que hice, y luego yo entonces me voy al cielo. No, en directo te vas al infierno o en directo te vas al cielo. O sea, hay vida eterna o hay muerte eterna. Entonces, no hay de dos cosas. O sea, más bien hay de dos cosas, no hay purgatorio, o sea, no lo hay. Eso es algo que la Iglesia
católica lo ha manejado, y justamente eso es algo importante de lo que Martín Lutero fue por lo que hizo sus 95 tesis. Martín Lutero ¿quién era Edith Martín Lutero? Pues bueno, Martín Lutero, como muchos ya sabrán, y los que no, ahí les va, pues él era un monje teólogo y reformador precisamente alemán que vivió entre el 1483 y el 1546. Él es muy conocido como el iniciador de la Reforma Protestante y precisamente ese fue un movimiento que transformó la historia del cristianismo en Europa. Y bien, te voy a dar así un breve resumen. En realidad su nombre era Martín Luther, no está muy diferente a lo que conocemos. Nace precisamente el 10 de noviembre, o sea que ya merito sería su cumpleaños, de 1483 en Eisleben, Alemania, y muere el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. Su ocupación tal cual, monje agustino, profesor de teología y reformador religioso. ¿Qué fue lo que hizo de importante? Pues bueno, en 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Y qué hacían estas 95 tesis? Estaban denunciando la venta de indulgencias y otros abusos de la iglesia católica. Se da la tarea de ver a través de la palabra que esto no era bíblico, y entonces empieza a escribir y aplicar esto para que toda la población supiera lo que estaba ocurriendo. ¿Qué también pasó? Defendió las 5 solas de la Reforma Protestante, que usted y yo, que somos evangélicos, cristianos evangélicos protestantes, hemos de conocer o conocemos muy bien o estamos conociéndolas, y de las cuales les vamos a hablar en un momento. Estas 5 solas son los principios fundamentales que surgieron del pensamiento de Martín Lutero. Entonces, empezamos con la primera sola. Sí, adelante. Pues solo la escritura. Esa sola habla de solo escritura. Bien, la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y práctica. Martín Lutero enfatiza esta parte diciendo que no a las tradiciones humanas ni las opiniones de los hombres. Toda la escritura es inspirada por Dios, y eso está en la segunda carta de Timoteo 3:16. Y ahí está el fundamento bíblico, ¿no? ¿Por qué una sola escritura? Aquí es interesante que podamos mencionar que esta parte de sola escritura tiene que ver con que la Iglesia Católica hacía sus tradiciones e implementaba cosas. Entonces Lutero no pretendía que él era un monje agustino, como lo acaba de decir nuestra hermana Edith, pero era un monje agustino. Él no pretendía, a la hora de estar traduciendo la Biblia, no pretendía que él salirse de la Iglesia Católica, sino de que se diera en la Iglesia Católica las cosas de forma correcta, usando la Biblia como parte de esta forma correcta, ¿sí? Y diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, aquí tenemos que ver que él no quería irse. Él era un monje católico, que él lo que pretendía no era irse, pero desafortunadamente al hacer él sus 95 tesis y hacer el énfasis importante en estas 5 solas, la Iglesia Católica se veía confrontada con todo lo que hacían para obtener ingresos de forma ilícita, que desafortunadamente eso es hasta el día de hoy, ¿no? La que sigue. Sí. Creo que esto que enfatiza nuestra hermana Ceci nos pone en contexto de lo que estaba ocurriendo. Pareciera un acto rebelde, pero en realidad lo que Martín Lutero quería era manifestar la verdad que había encontrado al momento de traducir la palabra, ¿no? Y entonces viene una segunda sola, que es una sola fe.
en la cual, pues bueno, Él nos hace saber que a través de la palabra que el ser humano es justificado delante de Dios solo por la fe, como usted y yo sabemos, y no por las obras, estas obras que ponían las tradiciones católicas romanas, ¿no? Entonces dice la salvación. Se llaman las que se pagan las Indulgencias, ¿no? indulgencias. Las indulgencias. Pagar misas y hacer rosarios para que un muerto salga del purgatorio y vaya al cielo, ¿no? Todo este tipo de cosas que la palabra no lo dice, ¿no? No lo dice, y entonces él dice, solo por fe somos justificados, no por nuestras obras, y que la salvación se recibe creyendo ¿en quién? Pues en Cristo, y no ganando esta salvación. Y él lo justifica con la palabra en Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces vemos cómo este teólogo fundamenta estas 5 solas, sí o sí, con la palabra. Y viene una tercera sola, ¿verdad? La sola de solo por la gracia. Y esto es maravilloso porque esta sola nos habla de que la salvación es un regalo, es un don gratuito de parte de Dios y no algo que podíamos merecer usted y yo. Preciso es que por la gracia divina es que nosotros como pecadores hemos sido perdonados y transformados por esa gracia y por esa misericordia que viene de parte de Dios y por esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz al pagar por todos nuestros pecados al momento que nos arrepentimos y reconocemos que Él es el Señor y el único Salvador, el único que podía reconciliarnos con el Padre. Y esta gracia la vemos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces está afirmando la sola anterior, que es solo por fe, solo por gracia. Y vamos con la cuarta sola. Adelante. Que es solo Cristo. Jesucristo, como usted y yo sabemos, es el único mediador entre Dios y los hombres. No la Virgen, no el Padrecito, no el difunto, no los ángeles, no, nada de eso. Dios mandó al único mediador que es nuestro Señor Jesucristo y lo dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, al ser Él solo Cristo, siendo este mediador entre Dios y los hombres, efectivamente no hay un camino santo o ritual que pueda salvarnos, sino solo la obra que hizo Jesús, y eso lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vamos con la última sola, a ver si ahorita nos las pueden escribir sin ver, sin regresarle. ¿Y cuáles solas? Son 5 solas. Son 5 solas. Y esta quinta sola habla de solo a Dios la gloria. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración le pertenecen ¿a quién? A Dios. Amén. Al único Dios vivo y santo. La vida y la salvación existen para y por su gloria, no para la del hombre o el ser humano. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea que todo es por Él y todo es para Él, ¿cierto? Cierto. Entonces, nuestra primera sola, ¿cuál fue? Ya nos están escribiendo, yo espero. Pero les voy a dar una sopladita también. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo Dios. y solo Dios. A Dios toda la gloria. Ahí está, Ceci ya sacó su palomita. Sí, es muy importante, es como tener presente cómo con estas 5 solas podemos resumir lo que es el Evangelio, ¿verdad? Cómo está fundamentado precisamente en la verdad que es la palabra. Y pues bueno, por estas solas Martín Lutero fue excomulgado por el Papa en 1521. Él tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que el pueblo común pudiera leerla, o sea que la Biblia estuviera al alcance de todos aquellos que supieran leer. Y pues el legado que dejó pues dio origen al protestantismo y a las iglesias luteranas.
también promovió el acceso directo a la Biblia y la relación personal con Dios, porque usted ha de saber que en esa época no todos tenían acceso a la Biblia y era en un idioma muy específico que no todos lo hablaban, que era el latín. Entonces, él se dio a la tarea de que todos supieran qué era lo que decía la palabra de Dios. Y su reforma cambió, obviamente, la historia religiosa, cultural y social de Occidente. Aquí podemos ver que todo esto, todo este movimiento, deja al oscurantismo atrás, que además el oscurantismo fueron muchísimos años, y da pie al renacentrismo. Y entonces empieza a renacer al renacimiento. Empieza a renacer la cultura, muchísimas cosas, empiezan a avanzar, cosas que estaban detenidas a nivel científico, ciencia, todo estaba detenido porque en ese tiempo de oscurantismo, lo único que rifaba era la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica decía, esto no va, entonces no va. Entonces, Lutero es un parteaguas, no solamente para la Iglesia cristiana evangélica, sino para la cultura del mundo. A nivel mundial empezó la imprenta. De hecho, la imprenta lo primero que hace es imprimir la Biblia, y así empieza a haber muchísimas cosas. Y bueno, pues aquí podemos ver que hemos visto que la Reforma comenzó con una pregunta teológica y unos clavos en la puerta. Y la pregunta es, ¿por qué causó un sismo que sacudió imperios y cambió la forma en que millones de personas se relacionan con Dios? ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, esto no está bien. O sea, él empezó a traducir la Biblia y dijo, ay, pero si aquí no dice, o sea, dice que todos tenemos acceso a Dios y que no necesitamos pagar absolutamente nada. Entonces, no tenemos por qué vivir de este modo, sino tenemos todos acceso al Señor, a Dios. Y no, bueno, aquí la Iglesia Católica controlaba de una forma sobrenatural todo lo que tenía que ver no solamente con Dios, sino con todo el mundo, cultura, industria, etcétera, etcétera. Fueron tiempos donde todo se paró, donde todo se fue alentizando de tal manera que no avanzaba. Entonces llega Lutero con su reforma y entonces viene el renacentismo, el renacimiento. Y entonces empieza a renacer. Y ahí empieza a renacer el arte, que fue algo que se fue mucho. De hecho, empezaron a quitar, porque no se podía, o sea, los santos que decía la palabra, que no puedes adorar a santos que son de palo, de yeso, y que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. Entonces empezaron a hacer pinturas de esto, empezaron a poner pinturas, y llega Calvino y dice, no, a ver, tampoco esto, o sea, no, tampoco necesitamos pinturas. Entonces, ni pinturas, ni monitos, ¿no? Ni santos de palo o de yeso, sino todo es cuestión de pura palabra, ¿no? De leer la palabra, creer la palabra. No necesitamos mirar a alguien para adorarlo. En el pueblo de Israel, cuando en la época de los jueces, el pueblo a fuerza quería un rey, querían a alguien a quien venerar, porque el ser humano es algo que hacemos.
necesitamos a alguien a quien venerar, entonces a quien hacerle caso, que nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y no a un Dios que no vemos y que no tocamos. Y dice la palabra, no me digas que me amas cuando no amas a tu hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que como a él no lo vemos, y sí lo amamos, pero no amamos al humano que está a un lado de nosotros. Entonces, nosotros nos vamos, somos seres radicales, y en esa parte de radicalismo se quería un rey. Y Dios dijo, bueno, está bien, vamos, un rey, bueno, pues ahí está Saúl, ¿no? Y ahí estuvo Saúl, ¿no? Y luego, a partir de ahí, David y demás. Pero se necesitaba un rey. Y entonces se va desvirtuando la parte de amar a Dios como debíamos amarlo, de hacer una comunión estrecha entre Él y nosotros de forma personal. Y bueno, eso lo vemos hasta nuestros días, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Hablábamos que antes de 1517 la Iglesia de Roma sostenía tradiciones, y el magisterio, la enseñanza de los papas y del Concilio Romano tenían la autoridad como la Biblia. Y yo digo que mucho más que la Biblia. O sea, era la Biblia, el concilio, los papas y la Biblia. No entiendo en qué lugar estaba Dios, pero yo puedo pensar que estaba como muy abajo, muy, muy abajo. Y nosotros vemos en nuestras prioridades que Dios siempre es primero. En el caso de los que están casados es Dios, es el esposo, la esposa, los hijos, el ministerio, la iglesia, el trabajo, el hogar, la casa y los parientes, y al final yo, que si nos unimos con Dios porque estamos unidos, entonces cubrimos todas las áreas de nuestras prioridades. Pero así no era. Era que Dios, no sé en qué punto estaba ahí, pero yo creo que no tenía ninguna injerencia. Si yo lo veo en el día de hoy, como Dios solo está para que le demos gracias cuando nos acordemos, o para pedirle cuando necesitamos, y no para agradecer todos los días por el día que nos da, por las cosas que hemos visto. Además, la Biblia estaba escrita principalmente en latín y estaba reservada solo para los clérigos, no era para todo el mundo, lo que permitía que muchas enseñanzas y prácticas, como lo hemos dicho, las indulgencias, ¿sí?, no pudieran ser directamente verificadas por el pueblo. Entonces llega Lutero y dice, wow, esto no es así como nos lo están enseñando y como nos lo han enseñado. ¿Cuál fue el impacto? La traducción, que cuando Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán, y más tarde William Tyndale lo hace al inglés, la Biblia se convierte en el primer bestseller a imprenta. O sea, es el primer bestseller, el libro más vendido, ese es hasta el día de hoy. Es el libro más vendido en el mundo, a nivel mundial. Otra cosa interesante es la autoridad única. Esto empodera a los creyentes. Si la Biblia es la única palabra infalible de Dios, entonces ninguna autoridad humana o tradición puede contradecirla. La paz llega al saber que nuestra fe no se basa en opiniones cambiantes de personas, de hombre, sino de la palabra inmutable de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es una lámpara
que nos permite caminar en la verdad que nos dice Dios, nos dice Jesús a través de la Biblia. Y bueno, aquí nos regresamos un cachito, ¿no, Edith? A la parte de las solas, de la sola gracia y la sola fe, que es la justificación. Sí. Reiterando esta parte de las solas, aquí es muy interesante que usted y yo sepamos cómo es que la sola gracia y la sola fe es el corazón del Evangelio. Ya que usted ha de saber que Lutero era una persona muy religiosa, al grado de que se atormentaba tanto por no ser lo suficientemente bueno. Usted también ha de saber esto, y si no, se lo comento. Él casi estaba confesando sus pecados con el sacerdote en todo momento, ¿no? Estaba haciendo penitencia constantemente porque la culpa lo atormentaba. De hecho, se dice que Lutero sufrió de depresión, y yo agregaría que antes de esa depresión ha de haber pasado por estados de ansiedad muy fuertes por querer ser suficiente, por querer ser perfecto ante un Dios justo. Pero ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Martín Lutero lee Romanos 1:17, que ahorita lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, y si Ceci me ayuda en Reina Valera, usted se va a dar cuenta de lo que vio Lutero, no solo de leerlo de una sola, sino de estar meditando en Romanos 1:17, que dice: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Esto es lenguaje actual, su traducción, y Reina Valera, ¿qué dices? Romanos 1:17. 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Imagínese usted estar meditando en este versículo donde se da cuenta que hay una buena noticia, que el justo por la fe vivirá. El creer en Cristo nos da acceso al Padre. Y entonces, en esa época la pregunta era, ¿cómo puedo yo, un pecador, ser justo ante un Dios santo? Y sabe, la respuesta medieval en ese entonces era: por la gracia de Dios y tus propios méritos. ¿Cuáles? Pues como los que puedes hacer a través de los sacramentos, las buenas obras, la penitencia y el dinero de las indulgencias. Esa era la idea, ¿usted sabía? ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la palabra, y entonces podían decirle al pueblo que esto era la forma única en cómo podían, siendo pecadores, ser justos ante Dios. Pero la respuesta de la Reforma fue la verdad, que los hizo libres y nos sigue haciendo libres, y a muchos más va a seguir haciendo libres cuando tú y yo compartimos. Y es la respuesta ante esta pregunta de cómo, siendo yo un pecador, puedo ser justo ante un Dios santo. Y la Reforma nos dice: solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, ¿verdad? Y esta teología de la paz, que es solo gracia, nos enseña que la iniciativa de la salvación es totalmente de Dios. O sea, Él dio el primer paso siendo el ofendido ante el pecado en el Edén, y Él trae esta redención, y no hay nada en ti y en mí que podamos merecer este gran regalo de gracia de parte de Dios. Solo la fe nos explica el mecanismo de que no es fe más buenas obras, no tiene que ver un más, solo es fe. Por eso es solo fe, y es solo fe en quién, en la obra de Jesucristo. Nuestras buenas obras son el resultado no de la causa de la salvación, sino de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Aquí algo bien interesante, en esta época del oscurantismo, por la gracia de Dios
y por tus méritos podías tener esta gracia. ¿Y cuáles eran estos méritos? Cumplir los sacramentos, hacer buenas obras, hacer penitencia y el dinero que se daba para tus indulgencias. Y esto genera una ansiedad impresionante en la gente. O sea, yo tengo que estar cumpliendo cosas no para Dios, sino para el hombre. Entonces, la respuesta que tenemos o que ya vivimos a partir de la Reforma es solo por gracia, es solo por fe. O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios tenga esa gracia sobre nosotros, porque la gracia es un regalo que Dios nos ha dado, es un regalo que Él nos dio sin merecerlo, nos lo da porque le da la gana. Dice La Paz, y me encanta, que por cierto nos está sintonizando. Hola Paz, allá La Paz, donde anda, en España, le mandamos un beso, un saludo, igual al pastor, a Lili y a Estefan, que ya mero es la boda allá en España. Pero ella dice, a Dios le pugla, le da la gana, eso es plugar, le da la gana amarte. Es por gracia, es un regalo inmerecido, ¿sí? Y es por fe, porque tú crees en esa gracia, ¿sí? Es por fe que tú crees en la gracia de Dios sobre ti. No porque tú creas que la mereces, no, ninguno la mereceríamos. Pero por fe sabemos que está ahí y que Dios nos la ha regalado, ¿sí? Yo lo creo en fe. Adelante. Y eso es impresionante en nuestra mente, porque aquellos que venimos de esta enseñanza católica romana, pues a veces insistimos, ¿verdad?, en querer ayudarle a Dios, en querer hacer cosas para agradarle a Él, pero cuando llega la luz del Evangelio y se nos dice que es un regalo inmerecido, pues como cuando nos dan un regalo, ¿verdad? No vamos a devolverlo ni a dar otro regalo más grande para que nos podamos sentir tranquilos, sino lo recibimos porque a la persona le plació darnos ese detallito. Imagínate Dios dándonos la vida eterna, dándonos el perdón, dándonos la reconciliación con Él. Pues ahí es donde vemos la importancia de poder leer la palabra. Y mira, en Romanos 5:1 nos revela lo siguiente, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, ya que nos invita a saber que ya no hay ninguna condenación para aquel que ha creído en Cristo Jesús y que obviamente se ha arrepentido de sus pecados, ha cambiado de dirección, porque bueno, arrepentimiento usted ha de recordar que tiene que ver con un cambio de mente, una renovación de nuestra mente y dejar de hacer lo que veníamos haciendo y empezar a seguir el camino que Dios nos está marcando. Definitivamente el saber que el caso de nuestro pecado está totalmente cerrado, esto pues nos brinda obviamente la paz que nadie puede darnos y nadie nos la dará, y el recibir esto nos permite tener acceso al trono de la gracia de Dios y hallar oportuno socorro. Esto nos lleva también a la otra sola, ¿verdad, Ceci? Solo Cristo. Amén, sí. Y solo Cristo, ¿tú? ¿Yo? Continuo que solo Cristo es el sacerdocio de todos los creyentes. La idea de solo Cristo no solo reafirma que Jesús es el único mediador, sino que dio y da origen a la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes.
Entonces hay un cambio totalmente de paradigma, ya que antes se creía que solo los sacerdotes ordenados podían acercarse a Dios e interceder por el pueblo. Eran los intermediarios necesarios, pero ahora usted y yo sabemos que por medio de Cristo Jesús, todos los que creen o creemos tenemos acceso directo al Padre y que no necesitamos de un ser humano, un sacerdote para que nos medie ante Dios e interceda por nosotros. Y aquí vemos el gran poder de la oración. Por eso es importante que tú y yo oremos, ¿sí? Pedimos oración y ayuda de oración de otros hermanos, pero también nos corresponde a nosotros acercarnos a Dios en este momento de oración y poder decirle lo que hay en nuestro corazón, porque la oración te transforma, me transforma, ya que no es un rito distante, sino una conversación totalmente íntima y directa con nuestro Padre Celestial, sin necesidad de intermediarios. Y esta pues es la esencia de la armonía entre la vida espiritual y la vida con Dios. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre. Amén. O sea, no hay de otra. O sea, no el santo X ni la santa, no. Ni el difunto. Ni el difunto, no María, no la guadalupana, no José, no que hoy es el día de este santo, el santo que se viste de verde, Judas, Judas Tadeo, tampoco, no. O sea, no estás venerando a Dios, estás venerando a alguien que está muerto y que lo hicieron imagen y perdón para la gente que está ahí, pero ¿quién te va a abrir los ojos? Y no estoy diciendo que seamos nosotras las que vamos a abrir los ojos, no, te abre los ojos la palabra. Amén. O sea, aquí en esta palabra te está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, ¿sí?, y los hombres. ¿Quién es? Jesús hecho hombre. Él es el único. Y vuelvo a decirlo, Él no murió solamente como mártir, ¿sí? Porque Él pudo haber sido un mártir que murió por la causa de Dios, como muchos otros, crucificado en la cruz, ¿sí? Pero Él resucitó al tercer día. Entonces, Él ha sido diferente, por eso es el único mediador, porque es al único que reconocemos como el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que diera la vida por ti y por mí. Y Él lo hizo por amor. Los dos lo hicieron por amor. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Eso lo dice la palabra. Y si eres católico y nos estás viendo, nos estás oyendo, ve a tu Biblia católica y busca lo que dice Juan 3:16. Y también busca lo que dice 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5 y Juan 3:16. 1 de Timoteo 2:5 y Juan 3:16. Ve a tu Biblia católica y ahí dice lo que te estoy diciendo. En tu Biblia, no es solamente la mía, en tu Biblia está escrito. Entonces necesitamos esa relación con Dios. Si tú y yo tenemos esa relación con Dios, lo que dice ahorita Edith del poder de orar, transforma nuestra vida.
Y no es un rito, no es un rito de repeticiones, es una conversación que estamos haciendo con nuestro Dios. Señor, gracias porque hoy permitiste que yo me levantara. Gracias porque me dejaste llegar al trabajo bien, que no hubo ningún percance. Ahora, si hubo algún percance en el camino y no pudimos llegar a tiempo, Señor, gracias porque tú evitaste que yo tuviera alguna situación complicada al llegar a casa, al trabajo, y sé que me libraste de muchas cosas. No sabemos ni vemos, pero Dios nos va librando diariamente de cosas a nuestro alrededor. Sí, ahí vemos la fidelidad de parte de Dios. Pero mire, queremos darle gloria a Dios por la vida de Martín Lutero, porque él, como usted y yo, pues un pecador más. Ser humano. Un ser humano. Un monje. Un monje católico romano que estaba en un ciclo de autoexigencia y que no sabía cómo mejorar su relación con Dios, es más, no sabía cómo accesar a esa relación con Dios, y él hacía ayunos y vigilias extremas, confesiones interminables, que confesaba hasta los pensamientos fugaces, volviéndose a confesar una y otra vez, porque él sentía que no había hecho suficiente contrición para haber confesado ese pecado. Él hacía peregrinaciones y penitencias para ganar el favor de Dios y asegurarse de que sus méritos superaran sus pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido así, o cuántas personas conocemos así, creyendo esa mentira porque no conocemos a Dios? Yo obviamente fui una de ellas. Y pronto acercarnos a Dios nos aleja o nos acerca de una manera incorrecta. Pero esto generó en Martín Lutero el estrés, pero que a través de la justificación propia él creía que lo iba a resolver. ¿Y cuál fue el resultado, obviamente, de todo esto que él hacía? Pues un agotamiento espiritual, para empezar, y una profunda ansiedad, como ya lo estábamos comentando, y obvio, estaba él aterrado por la santidad de Dios y se sentía completamente incapaz de amar a Dios por todo este pecado que a él pues le retonaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si tú y yo intentamos ganar con nuestro propio valor, nuestra propia aceptación, con nuestra propia paz, el favor de Dios, y creyendo que con eso se va a quitar la ansiedad que es inevitable, esto va a generar un ciclo de hacer más cosas. Y entonces ese vacío se hace más grande y queremos llenarlo de más cosas y no nos percatamos de esto, que es el abismo se hace mucho más grande porque nada de esas cosas, de ese hacer, sacia ese vacío. Siempre va a estar ahí presente ese vacío y ese miedo al fracaso. Pero gloria a Dios que vemos cómo la palabra transformó a Lutero. Uh-huh. Y en la solo fe le trae la liberación en el estudio bíblico de la palabra. Y la calma de Lutero llegó no a través de psicoterapia ni en un rito o un ritual, sino al meditar en la palabra de Dios. Él estaba tan obsesionado con el versículo que Ceci nos acababa de leer de Romanos 1:17, y de decir tan obsesionado al grado de meditarlo y estar leyéndolo una y otra vez, y como teólogo pues profundizando, me imagino, escudriñarlo. Uh-huh. Porque descubre ahí entonces que el evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces es aquí donde Lutero inicia o sea, inicialmente odiaba la palabra justicia. Así es, porque para él esa palabra la entendía como un estándar muy inalcanzable.
Y mira que aquí yo me identifico con Lutero también, cuando conocí a Dios ahora sí que por primera vez. También yo decía, ay no, esa palabra justicia, ¿no? Porque cuando no la entendemos, pues lo vemos así tan inalcanzable y percibimos a Dios, y yo me incluyo, obviamente, no sé si a usted le haya pasado eso o le siga pasando o a alguien le esté pasando, pero vemos a Dios cuando no lo conocemos a través de su palabra como un juez que exige, y como exige, y si no cumplimos ante la exigencia, cae castigo. Mire, yo antes de que Cristo me rescatara y me salvara, en un momento de necesidad leí la Biblia que estaba ahí cerca de mi casa, y oh sorpresa, la abro así al azar, y no, pues en Éxodo y en Génesis, viendo así las atrocidades de muerte y demás, ¿no? Y yo sin saber, ¿no? Y empiezo a leer y así de, no, lo primero que venía a mi mente era eso, ¿no? Es que este es un Dios muy, muy, muy rudo, muy fuerte, ¿no? Y castiga. Pero esa es la mentira que el enemigo siempre ha querido plantar en nuestras mentes para alejarnos de Dios. Cuando leemos solo una porción de la palabra sin contexto, sin dirección, sin la presencia del Espíritu Santo, obviamente va a haber una distorsión. Pero como lo vemos aquí en la vida de Martín Lutero, se dio la tarea de escudriñar, de examinar un solo versículo. Miren cómo es que le trajo esta luz del Evangelio. Y al estudiar el contexto, descubre que la justicia de Dios no es solo el atributo con el que Él castiga, sino ese don, ese regalo que Él da ¿a quién? Al pecador. O sea, a nosotros. O sea, a todos nosotros, la humanidad. Así es. Y el justo por la fe vivirá, pues descubre que su significado radica en la justificación, no en el logro que se gana haciendo penitencia, sino en el estado que se recibe por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. El ancla de la paz que Martín Lutero descubre en ese momento, pues obvio, se siente que había vuelto a nacer, ¿no? Y había entrado ¿en qué? En el paraíso por sus puertas totalmente abiertas. ¿Y qué sucedió con el estrés y la autoexigencia? Obviamente desaparecen con esta verdad y es reemplazado con la paz que solo Dios puede otorgar, como ya lo leímos en Romanos 5:1, que si somos justificados por la fe, no hay nada que temer. Fíjate qué interesante. Yo era muy jovencita, yo empecé a tener relaciones sexuales a los 16 años. Mi papá nos hacía que cada año, el día de 19 de marzo, que es el día de San José en la Iglesia Católica, todos teníamos que confesarnos, o sea, todos sus hijos, su esposa y él, todos. Entonces, yo iba y decía, no, es que ¿cómo le voy a decir al padre esto? Capaz que se levante y va y se lo dice a mi papá, ¿no? Claro, claro. Entonces, de todos modos lo hacía. Sí, se lo decía. Sí, iba y se lo decía. Y entonces en mí había así como que, ya, descansé. Ya, porque además sí había en mí esa parte de que estaba haciendo algo que que me habían enseñado que no era correcto, pero que Jesús, que Dios, más que Jesús, Dios me iba a castigar por hacerlo. Y porque dice ahí, no fornicarás en los mandamientos, ¿no? Y que al decírselo al Padre ya eras absuelta. Sí, ya, yo estaba tan feliz y tan limpia y tan. Muchas veces saliendo de ahí, iba con mi novio, que fue mi esposo, el papá de mi hija, y luego, pues otra vez. Y otra vez la culpa. Y entonces había que ir otra vez a confesarlo para sentir esa... Pero no dejaba de hacerlo. O sea, no dejaba de hacerlo. Ahorita, para gloria de Dios, yo tengo 22, 23 años casi en el Evangelio y tengo ese mismo tiempo de no tener relaciones sexuales. Gloria a Dios. Y es para la gloria de Dios. Sí. Porque de verdad que, pues no es fácil, pero solamente por la gracia de Dios, por la fe que yo tengo en lo que Él dice en su palabra,
es que ha podido ser clara esa parte. Y así mismo lo vemos en la vida de Martín Lutero. Así Fue es. libre, descubre al Dios de gracia, al Dios de verdad, al Dios de que por medio de la fe, por medio de Cristo, y esto le da, no por sus méritos, sino por la fe que empieza a ejercerla, porque ahí está, ¿no? Él poniéndola ya por obra, a desafiar al imperio, pero no precisamente con esa intención de desafiarlo, sino de que este estrés ahora iba a ser el enfrentar a las grandes autoridades imperiales para que la verdad se fuera dicha todo aquel que pudiera escuchar, pudiera entender, pudiera leer. Que sintiera lo que él sentía. Compartir esa eso. paz, esa tranquilidad, esa libertad. Así ¿no? es, no se podía quedar con ella. Exacto, es así como nosotros, no podemos quedarnos con eso. Nosotros queremos compartir contigo para que tú vayas y también quieras compartir con otros si vives lo que nosotras estamos contándote aquí, ¿no? Pues cuéntanos tú, Ceci, ¿cómo fue que él enfrenta? Porque esto también es un estado estresante, el desafiar el imperio, y él se basa en agarrarse de la sola gracia. Sí, y sí, es sí. como empieza todo esta situación de la reforma. Cuéntanos algunos detalles de eso, preciosa Ceci. Bien, pues tras este descubrimiento, Lutero se enfrenta a una presión externa mucho, mucho mayor. En 1521, la dieta de Worms, que quiere decir que esta dieta de Worms era una asamblea de los príncipes del Sagrado Imperio Romano Germánico. Entonces, todo lo que tenía que ver con lo eclesial, ¿sí? Lutero es convocado ante el emperador Carlos V y los líderes de la iglesia. Y le exigen que se retracte de todas las cosas que está diciendo, que todas las cosas que él escribió en sus 95 tesis. En este momento, la vida de Lutero está en peligro, pero en un peligro mucho, mucho, muy grande. Recordemos que en esa época, quien estuviera en contra de la Iglesia Católica estaba en contra de todo y había que matarlo. Entonces la vida de Lutero estaba en peligro, pues el reformador Jan Hus había sido quemado un siglo antes por una situación muy similar. Pero la respuesta frente al estrés que podía costarle la vida, Lutero se mantuvo firme. Él no se hizo ni para la derecha ni para la izquierda. Él se quedó ahí, basado en esa firmeza, en ese coraje que te da la palabra, en esa pasión, no coraje, pasión que te da la palabra, que te da la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos la sola escritura, ¿sí? Su declaración adaptada es: si no se convence por el testimonio de las escrituras o por la razón evidente, ya no confió ni en la palabra ni en los concilios, porque era bien sabido que a menudo se habían equivocado y se habían contradecido. Ya no había creído en la palabra del Papa. Sí, ya no creía en la palabra del Papa, ya no. En la escritura sí, pero ya en la palabra del Papa no, porque se contradecían muchas veces. Los concilios se contradecían, primero decían una cosa: hoy sí creemos en la Trinidad, mañana no creemos en la Trinidad. Bueno, ahora, antes no había purgatorio, ahora sí hay purgatorio. Bueno, se murieron los bebés, no se preocupen, ellos se van al limbo, no hay limbo. Entonces se contradecían en todas las cosas que ellos mismos iban escribiendo como sus propias leyes internas del catolicismo, y solo se le hacían saber al pueblo. Entonces, lo único que sostuvo a Lutero fue justamente lo que él tradujo de la palabra. Y aquí vemos la sola escritura.
en esta situación sigue atado por los textos de la Escritura. Él sigue anclado, tomándose de todos los textos que él había leído y que le habían cautivado la conciencia, que habían cautivado su alma, ¿sí? Y que esa era solamente la palabra de Dios. Él dijo, no puedo ni quiero retractarme de nada, ya que ir contra la conciencia no es seguro ni honesto y tampoco estaría bien con Dios. Y pido que Dios me ayude en todo esto. Eso fue algo que Martín Lutero dijo y él sintió alivio del propósito. Solo Dios, solo la gloria. Lutero no buscó en ningún momento salvarse a sí mismo, sino lo que él hizo fue glorificar a Dios, manteniendo la verdad de su palabra, de la palabra de Dios. Cuando tu vida no se trata de tu supervivencia, sino de la fidelidad a un propósito superior, la presión y el estrés se vuelven manejables. Si tú confías en lo que dice la palabra con fe, sola escritura, sola gracia, porque Dios lo dijo, porque te ama, lo merezcas o no, hayas hecho o no lo que hayas hecho, Él te ama. Y entonces el estrés y la presión es como si apagaras la llama justo de la olla express y entonces empieza a bajar la presión. Y empieza. Y entonces se baja totalmente. Aplicando todo esto, la reforma al estrés y a la desinformación modernos, aquí vamos a ver muchas cosas. Porque hoy hay una desinformación impresionante. Hay la respuesta al estrés y la autoexigencia, que el día de hoy es algo que hay en todos lados y que se mueve en todo momento, es la sola fe y la sola gracia. Ya que vivimos en una cultura que se transforma de un día para otro, ¿sí? O que el desempeño de nuestro valor a menudo se mide por la productividad, por lo que haces, el éxito profesional o la perfección de nuestras redes sociales, esto genera estrés en nuestra vida cotidiana y la autoexigencia es agotadora. El problema moderno que vivimos hoy en día es la aceptación. Sentimos que si no hacemos lo suficiente, ya sea en el trabajo, en la casa, en el taller y en la oficina, vitacilina no te ayuda, ¿sí? Pero la palabra sí. Entonces, si nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente, entonces estamos fracasados. Fracasamos día con día en cada cosa que hacemos. La paz de la reforma, las solas en la fe, la sola gracia, destruyen este ciclo. Y tú dirás, ¿cómo por qué lo destruyen? Porque nos enseña Lutero que con la gracia de Dios y teniendo fe en Él, ¿sí? Nosotros completamente recibimos lo que necesitamos confiando en Jesús y en lo que hizo por ti y por mí. Si tú y yo confiamos en eso, entonces la llevamos de gane. ¿Cómo lo podemos aplicar prácticamente? No tienes que hacer más nada para que Dios te ame. Tu identidad, tu valor, no se basan en lo que hemos aprendido toda la vida. ¿Sabes? Hace poco yo miraba
me acabo de graduar en las últimas graduaciones de 2 licenciaturas. Y para guardar mis certificados de esas 2 licenciaturas, encuentro mis otras 3 licenciaturas que tengo también en Faculté. Ahí puedo tener mucho conocimiento, mucho, mucho. Pero si yo no tengo fe y yo no sé y yo no entiendo que Dios me ama, no por lo que hago, sino por lo que soy, entonces esas 5 licenciaturas no me sirven de nada, ni la secular menos, ¿sí? Y nótese que estoy hablando de las licenciaturas teológicas, de la teología, ¿sí? No sirven de nada, ¿sí? Si yo baso mi vida en que porque soy, ¿sí? Porque lo que hago me hace ser. No. Primero soy y luego puedo hacer. Entonces, no importa ni mi valor, ni mi currículum, ni mi salario, ni mi nivel de perfección, sino solo vale la justicia perfecta de Cristo, que es impulsada por la fe. Descansar en esta verdad nos libera del agotador ciclo de estarnos justificando y nos permite vivir y servir desde la gratitud, porque nosotros recibimos la gracia y entonces damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y entonces empieza una paz que permitimos que no nos gane lo que ya tenemos regalado. Entonces, yo no valgo por lo que hago. Yo no valgo porque tengo 5 o 6 licenciaturas. No valgo por eso. Valgo por lo que Dios dice que soy. Por lo que Dios dice de mí. Y dice que soy nación santa, pueblo escogido de Él, ¿sí? Dice que soy la niña de sus ojos. Dice que ya no soy más esclava, sino que soy amiga de Jesús, porque todas las cosas que su Padre le ha dicho, Él me las ha hecho saber a mí. Y así puedo decirte N cantidad de versículos, ¿sí? Donde dice que yo soy lo que Él dice de mí. Y bueno, ahora vamos con la defensa contra la desinformación de solo la Escritura. Sí, hablando de cómo esto también nos puede provocar estrés en nuestra época actual, al escuchar tantas noticias falsas que nos inundan la mente cuando usted y yo las escuchamos, tanto por casualidad o porque nos ponemos frente a ellas, y esto puede dar a que genere en nosotros una inestabilidad, ¿no? Emocional y también de pensamiento, porque llegamos al punto de decir, pues, ¿cuál es la verdad? Y más cuando no conocemos a Dios. Las tendencias virales también, eso hace mucho ruido en ocasiones en nuestra mente y no lo podemos evitar porque vivimos en este mundo. Al escuchar también las opiniones extremas e incluso a aquellos gurús espirituales que a veces ahí andan rondando, ¿verdad? Y que no podemos evitar escucharlo porque pues vivimos, reitero, en este mundo. Y viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo discernir la verdad esencial en medio de tanto ruido? Y ese es uno de los problemas actuales ante la desinformación y tanto relativismo que ahora nos bombardea y nos hace sentir anclados, pero en arenas movedizas, no en una base firme. Toda esta desinformación puede llevarnos a eso, a hacernos vulnerables a cualquier voz fuerte o convincente y perdiendo ¿qué? Pues la autoridad para distinguir lo verdadero de lo falso. Y usted podría decir, no, pero es que yo estoy muy firme en la fe, estoy muy firme en la palabra, estoy muy firme en lo que creo.
pero ¿qué tan firmes estamos como para alzar nuestra voz con la verdad como lo hizo Martín Lutero ante las condiciones que se están dando actualmente, como este cambio de género, de sexo y demás que ustedes conocen con un término muy específico, el autorizar leyes que degradan la vida y que anulan la misma vida? ¿Qué hemos hecho para levantarnos en fe y poder notificar la verdad que haga libres a muchos otros? Y es aquí donde la autoridad de la palabra trae paz primeramente a nuestra conciencia y nos da esa fuerza para poder informar a otros con la verdad. La misma palabra dice, ¿no?, que habría tiempos que a algunas cosas les llamarían buenos cuando son malas y las cosas malas les llamarían buenas. Y creo que ya estamos viviendo en ese tiempo y que nos toca hablar lo que realmente es bueno y desmentir ante eso que le llaman ellos bueno y en realidad es malo. Entonces el principio de solo la Escritura nos va a proporcionar un ancla inamovible. Por eso es la insistencia, sobre todo aquí en Vida Nueva, de estar nuestros ojos fijos en Jesús, fijos en su palabra, leerla no solo por leerla, no es la letra, sino ese espíritu que vivifica. Se nos ha enseñado cómo relacionarnos con Dios a través de su palabra para que ésta sea nuestra ancla inamovible y nos genere esa estabilidad que solo la palabra de Dios, que es la Biblia, pueda ser nuestro estándar final y el suficiente para la verdad, la moral y la fe que hoy en día tanto se necesita. ¿Cómo podemos aplicar esta sola de solo la Escritura? Pues bien, primero, para tener la paz y la armonía que necesitamos en estos tiempos tan difíciles, pues nos va a generar un criterio de verdad, que esté por encima de la política, que esté por encima de la cultura e incluso que esté por encima de nuestras propias emociones o las emociones del momento. La Biblia es esa lámpara que ya habíamos comentado, que ilumina nuestro camino, que nos va a dar dirección ante tanta confusión que hay en el mundo. Y antes de adoptar una creencia o una filosofía de vida, habría que preguntarnos, ¿qué dice la Escritura al respecto? Si es una enseñanza o es una tendencia que contradice la palabra de Dios, o debe ser totalmente descartada. Y bueno, esto nos va a brindar ¿qué? Libertad de ignorar totalmente el ruido del mundo y centrarnos realmente en lo eterno. Mire, cuando escuchamos noticias de que si ya se va a acabar el mundo y que si fulano quedó como presidente y que si va a haber sequía y que si va a haber lluvias y que si va a haber un apagón y que si va a haber todo eso, si no estamos centrados en la palabra de Dios, que ahí ya está contada toda la historia, nos va a generar un estrés y una inestabilidad y nos va a desviar del rumbo, porque nuestros ojos no están en lo eterno, sino en lo terrenal. No con esto te estoy invitando a que no veas las noticias, sí hay que informarnos, pero esto nos dé la pauta para entrar en oración, para entrar en el estudio de la palabra, en preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que tú y yo como su iglesia hagamos en estos tiempos. Que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la dirección, que Él nos dé la revelación. ¿Para qué? Para que su gloria sea vista en estos tiempos y en los venideros. Y bueno, también la fuerza para el servicio. Con solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. En un mundo que fomenta el ego, en un mundo que fomenta el individualismo, es fácil perder el sentido de para qué estamos aquí. En este tiempo, en esta actualidad, buscamos generalmente la gloria personal, el individualismo, ser influencers, recibir reconocimientos, saber cuántos likes nos dan a cada publicación que subimos a cualquiera de las redes sociales. Y esto agota en el proceso. La paz de la reforma en solo Cristo, en esa sola,
nos recuerda que Dios es la fuente y solo a Dios la gloria. Nos recuerda cuál es el destino. Nuestro propósito supremo es que Dios sea glorificado en todo. Cada cosa que tú y yo hacemos debe ser para que la gloria de eso se la lleve Dios, no tú, no el de al lado, no los pastores, no la iglesia. Dios es el único. Y en nuestra aplicación práctica es que al saber que Cristo es el centro de nuestro todo, y recuerda, Cristo céntrico, o sea, Cristo está en medio y nosotros estamos alrededor. No Cecilia está en medio y todo lo demás está alrededor, incluyendo a Cristo. No, es Cristo en medio y yo alrededor de Cristo. Y siendo Cristo el centro de mi vida, Él ordena todo en mi vida y en mi alrededor. Y quizá no lo ordena porque todo se vaya ordenando, no, porque Él a mí me deja mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Y me va ordenando a mí de forma natural. En lugar de perseguir mi propia fama, de trabajar para que mi luz brille, no, debo trabajar para que la luz de Jesús, la luz de Dios, brille. Y entonces es solo Cristo, solo a Dios la gloria. Esto transforma mi trabajo, transforma mi servicio y esto hace que sea más silencioso y esto es como un acto de adoración, porque se va a ver lo que Dios quiere que se vea y no lo que yo quiero que vean en mí. El resultado no es la frustración por no ser reconocido, sino la alegría profunda de saber que estás tú y yo estoy viviendo con el único propósito que realmente importa, darle la gloria a Dios. ¿Sabes? Es importante que veamos la figura de Martín Lutero y el eco de sus 95 tesis resonantes en aquel 31 de octubre. No se queden solo en una historia, sino en una luz de esperanza para tu propia vida, para mi propia vida. ¿Sabes? Es importante que mencionemos que Lutero no abandonó la Iglesia Católica. Lutero fue excomulgado. Él fue echado de la Iglesia Católica. Sin embargo, eso a él no le preocupó, porque a Dios solo la gloria, solo la fe. Él sabía a dónde iba, ¿sí? Porque la fe de Dios, por su gracia, por la sola gracia, lo iban guiando. Entonces, él estaba convencido de que esas 5 solas le harían una vida mejor. Hemos visto que esas 5 solas te quitan el estrés, ¿sí? Si tú reconoces que estás haciendo para la gloria de Dios, porque Cristo es el que intercede por ti, porque tienes lo que tienes, haces lo que haces por gracia, eres quien eres por gracia de Dios, ¿sí? Y que por la sola escritura tú vas andando, ¿sí? Entonces metes las 5 solas ahí y recuerda que la promesa anclada en la roca de la palabra no necesitas comprar, ni ganar, ni merecer la paz con Dios. Ya te ha sido dada por gracia y por fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Lleva la certeza contigo de que tu vida tiene un propósito trascendente y es vivir solo para la gloria de Dios. Cuando haces esto, cuando yo hago esto, los desafíos que, entre comillas, pueden ser
los demonios de vida no van a derribarte, porque tu castillo es fuerte y está en el cielo. Yo imagino, dice la palabra, que tiene puertas enormes y pasillos grandes de oro. Eso no se derrumba con cualquier cosa. Y recuerda lo que dice la palabra, que ya no eres más esclavo, eres amigo de Jesús, porque todas las cosas que su Padre le ha dicho, Él te las ha hecho saber a ti. Y esa es la sola Escritura. Entonces, nosotros podemos ver que estas 5 solas, que es sola gracia, la sola fe, la sola Escritura, solo Cristo y solo la gloria a Dios, son 5 bases fundamentales para que tú puedas tener una identidad perfecta en Cristo y toda ansiedad, todo estrés, toda obsesión sea derribada en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que tú lleves a cabo en tu vida esas 5 solas te hace tener una vida más agradable, feliz, en gozo, en libertad, en esperanza. Edith. Así es, y queremos cerrar este programa dando una oración, invitándote a que demos una oración. Amén. Ya que esperamos que con toda esta información que se dio el día de hoy, se haya logrado tener en nuestro corazón aún mayor convicción de la fe, de dónde está nuestra fe, y que podamos encapsular este tiempo de la Reforma, que está ya a días de celebrarse y que hemos de recordarlo el 31, exacto viernes 31 de octubre. Pronto a que estemos temerosos por lo que está sucediendo allá afuera, estemos listos para dar defensa de nuestra fe. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios con respecto a este tema que hoy hemos abordado. Adelante. Amado Padre Celestial, Dios bueno, te damos gracias por este redescubrimiento de tu verdad. Te pedimos que nos perdones porque a menudo, de una u otra manera, intentamos ganar con nuestras propias obras y méritos lo que solo tú has ganado por gracia. Hoy anclamos nuestra fe y nuestra mente únicamente en tu palabra, que es esa sola Escritura. Declaramos que Jesucristo es nuestro único mediador y salvador. Y una vez más recibimos la justificación solo por la fe. Te pedimos que esta verdad nos libere completamente del estrés, o cuando empecemos a sentirnos ansiosos o angustiados, o cuando la exigencia o autoexigencia y el miedo nos agobien, Señor, podamos recordar que en ti tenemos y hallamos gracia, y que podemos vivir cada momento con el valor y serenidad y paz que proviene de ti, haciendo todo para honrarte y glorificar tu nombre, porque a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque todo depende de ti y todo es para ti y todo es por ti. Gracias, oh mi Dios, por abrir nuestros ojos ante esta verdad y poderla compartir en estos tiempos y en los venideros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y celebramos, nosotros sí celebramos el 31 de octubre. Lo celebramos porque le damos gracias a Dios, porque Él levantó a un hombre como Martín Lutero, para que su nombre se viera glorificado. El nombre no de Lutero, sino de Dios. Y somos luz. Él fue luz
para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ver en medio de las tinieblas. Así es que ahí está, celebremos el 31 de octubre, no con disfraces, no saliendo a pedir cosas que nada más estamos condenándonos en las tinieblas, sino hacer luz. Salgamos a la calle a hacer luz. El día 1 de octubre, noviembre, sábado, es sábado, el Ministerio de Reconciliación y el Ministerio de Temaca van a estar en Avenida Niños Héroes número 18 compartiendo la palabra. Van a hacer algo que les llaman el túnel de la luz y vamos a estar ahí, todos ven. Amén. Es a las 6 de la tarde. Empezamos un poquito antes, ¿no? Para los preparativos y demás, pero ya para abrir las puertas, invitar a todos aquellos que necesitan que les resplandezca la luz, sí, 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Tú quieres conocer más de esto? ¿Quieres conocer de Dios? ¿Quieres saber quién es Jesús? ¿Por qué Jesús vivió y murió por ti? ¿Por qué a Dios le place amarte? Ven a Avenida Niños Héroes número 18 en San Lorenzo Tetlistac, en Coacalco de Berriozábal. ¿Quieres bien la dirección? Escríbenos y con todo gusto te la hacemos llegar. Y ven, te contamos, te platicamos y te decimos qué es en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y es en lo que nosotros creemos y que nosotros tenemos estas 5 solas en nuestra vida. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, ahí estamos. Y sabes, no queremos irnos, nos quedan algunos minutitos, no queremos irnos sin compartir contigo que el día de ayer, en el año 2020, la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, declaró el 27 de octubre como el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Yo doy gracias a Dios porque esto está empezando a ser voz. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que levantar la voz. Ya lo decía hace un rato Edith, tenemos que levantar la voz y tenemos que no permitir que se nos sobaje solo porque unos cuantos dicen que son y no son, dicen que han hecho y no han hecho, dicen que son mujeres y no es así, dicen que son hombres y tampoco, y ahora resulta que ahora ni son el hombre es mujer y la mujer hombre, sino que ahora hasta si el ser humano dice que soy un perro, entonces debe ser tratado como perro. Entonces, esto no debe ser así y a ellos les dan oportunidad y si nosotros como hijos de Dios levantamos la voz, incluso podemos ser matados en algunos países, en algunos estados de la República también. Entonces, este 27 de octubre se declara por medio de la Organización de los Estados Americanos el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Recuerda, este mes fue y ha sido y hasta el viernes será el mes de la salud. Si no te has hecho una prueba de cáncer de mama, no importa si eres hombre o mujer, háztela. También fue el Día Internacional de la Salud Mental. Sigamos orando por eso. Para que la salud mental no se vea tan precaria, porque eso es algo que a partir del 2020 hasta nuestros días, hasta el día de hoy, se ha magnificado. Entonces estamos celebrando el mes de la salud, este mes de octubre. Así es que, pues, así es esto. Vámonos, Edith. Paz, que el Señor, ya para usted muy de noche, muy tarde, pero diviértanse mucho, les mandamos besos, abrazos, los amamos con todo nuestro corazón. Sí, ya los esperamos con mucho entusiasmo para lo que sigue. Que el Señor renueve sus fuerzas y les traiga con mucho bien. Y pues bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo y escuchando.
y esperamos que hayan tenido una agradable mañana, ya casi tarde, y nuevamente gracias por sintonizarnos y hasta la próxima, y que Dios les bendiga y les guarde. No queremos irnos sin agradecer a toda la gente que se ha conectado para orar por nuestro hermano David, por nuestra hermana Narda, por sus hijos que están allá en este momento en Alemania. Nuestro hermano David ya está mejor, ya despertó, ya le están quitando el respirador para que sus pulmones lo hagan de forma natural. Y bueno, sigamos orando. Hoy los esperamos a las 2 de la tarde en las redes sociales, todos los WhatsApps que tenemos, los estamos poniendo la liga, vamos a estar orando a las 2 de la tarde y luego a las 9 de la noche en nuestra oración cotidiana como iglesia lo vamos a estar haciendo. Así es que sigamos orando. David, Narda, los amamos con todo nuestro corazón. Cintia, Aarón y familia, nietos, esposo de Cintia, les amamos y les abrazamos. Les mandamos un abrazo hasta Alemania. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios les bendice. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.